Y yo recuerdo que sentí, escuché el follaje de los árboles moverse, escuché estos sonidos que, digamos, escucho ahora, pájaros, sonidos de un lugar abierto, con follaje de un lugar verde. Caí sobre pasto cuando me bajaron del coche. Entendí que estaba en un lugar, si no despoblado, por lo menos descampado, que no era un edificio, no era una construcción, por tanto no era una dependencia oficial. Tuve miedo, eso me dio miedo, comprobar que había sido conducido a un sitio en la periferia de la ciudad, descampado. Y a partir de ahí me meten a los empujones en la casa, en la mansión Seré. Y recuerdo haber sentido el contacto, haber percibido por abajo de la venda, al caminar, tal vez pisos de madera, una escalera de madera. Tuve la sensación de entrar en un ambiente, en una casa antigua, y ya después sí me meten en el cuarto de la tortura, ¿no? Pero sí, teníamos una noción bastante clara del lugar en el que estábamos, aparte por las distintas informaciones que los guardias, sin saberlo, te iban dando, digamos. Vos les hablabas, les contabas tu vida a los guardias y ellos a cambio te contaban parte de la suya, ¿no? Así fue como me enteré que uno de ellos se llamaba Hernández, así me enteré que salían la mayoría de ellos, o bueno, en todo caso los que han hablado conmigo, que salían de la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea, que a ellos cuando entraban en el primer año los maltrataban, los más grandes los maltrataban casi como los maltratos que recibíamos nosotros, con las distancias del caso. Y entonces, bueno, de a poco fuimos acumulando datos. Y yo creo que fue un pecado de soberbia de todas esas guardias de pensar o que nos iban a matar o ya conocían nuestro destino y que les importó poco mostrarnos sus caras y develarnos de alguna manera el funcionamiento de la casa, ¿no? Había guardias fijas, había 2 guardias fijas, venían en turno de 3 días, que volvían cada 3 turnos, a los 9 días volvía la guardia fija, estas 2 guardias fijas, y otros 2 turnos que eran completados por guardias casuales, que no eran fijas, que podían rotar, o sea, podía venir cualquiera. Determinadas guardias, tal vez por ser los más jóvenes ahí adentro, yo cumplí 20 años a los pocos días de llegar a la casa. Algunas guardias entonces nos sacaban para las tareas domésticas, servir de comer, limpiar la casa, sacar los otros detenidos al baño, servir la comida, bueno, en fin. Eso me va permitiendo conocer exactamente la distribución de la casa, la población de la casa en los distintos periodos, cuando tener noticias de la gente que iba entrando y de la que iba saliendo, me permiten también conocer el funcionamiento de la casa, porque de hecho al ocuparnos de lavar la vajilla, el baño, pudimos ver que en la cocina, por ejemplo, había una radio como la de los camioneros, con la que comunicaban a la base, y la base llamaba Atila, el lugar en el que estábamos, era el nombre de guerra de la casa, digamos, ¿no? No sabíamos qué fuerza era al llegar aquí, pero hubo un incidente que fue, digamos, protagonizado por uno de los compañeros que estaba en el cuarto de los veteranos, que no ha vuelto a ser visto con vida desde la época. Una de las guardias fijas, los que nos sacaban a la cocina, nos hacían limpiar a veces, le propuso a él llamar a su casa, cederle la línea telefónica para que llame a la casa.
y él habló con la madre esa tarde. Y en el momento de estar en la cocina, nos contó él después, al volver al cuarto, escuchó la radio, que en la radio llamaban, decían, aquí llamando de la base Palomar Morón, Atila conteste, ¿no? Y de esa forma nosotros pudimos conocer qué fuerza nos tenía secuestrados, además de algunas infidencias de ciertos guardias. Con Guillermo Fernández, por ejemplo, hubo un guardia que tuvo esa infidencia, un guardia que fue castigado incluso por uno de sus superiores, por su compañero de guardia, su superior, duramente por ser generoso con nosotros, por prepararnos un bife a la plancha para que nosotros comiéramos. Él nos dijo que era de la Fuerza Aérea. La séptima Brigada Aérea de Morón era desde donde se determinaban los grupos de guardias y la patota que actuaba en torturas y demás, y los interrogatorios. Era la Fuerza Aérea, y además el testimonio de los que aquí estuvieron y sobrevivieron sirvió para justamente condenar a Agosti, que durante el juicio a las juntas hasta ese momento no parecía que la Fuerza Aérea hubiera tenido un gran protagonismo, porque obviamente la Marina y el Ejército mostraban haber sido mucho más virulentos, ¿no? Pero los testimonios que se empezaron a mostrar a partir de la investigación sobre el caso de la Mansión Seré mostraron que la Fuerza Aérea había tenido participación, y muy activa. Por eso fue un error absoluto lo de el juicio que se hizo contra los comandantes en jefe, donde al señor Agosti solamente se le da 3 años, cuando él fue responsable absolutamente de todas esas medidas. También. Bien, hoy pues, se le haría un juicio muy diferente, como se le va a hacer a todos los comandantes, y yo creo que se lo condenaría a prisión perpetua al señor Agosti, no 3 años, que después ni siquiera 3 años, porque vino el indulto de Menem, ¿no? 15 días antes de que me secuestren, recibo una llamada de España de varios compañeros que se habían ido ya hacía un año, estaban viviendo en Madrid, que me llaman todos juntos, se pusieron todos juntos, un alegrón escucharlos, y dije, bueno, esta gente, el chico que me había mandado ahí adentro los conoce. Entonces, si quieren escuchar nombres, le digo, bueno, les doy los nombres de todos estos que están afuera. Entonces, bueno, ahí se tranquilizaron, dijeron, está colaborando, viene todo bien, y bueno, fue así como, incluso, bueno, mientras me estaban dando máquina, dije, sí, no, recuerdo que para el aniversario de la muerte de un abuelo mío, delante de su tumba le prometí que no iba a volver a militar, que esto se iba a acabar, les doy fechas, bueno, voy armando algo y alimentando datos para todas las cosas, y había que darle datos, como cuando te organizas una buena mentira, para que te crean, hay que mentir bien, ¿no? Y bueno, creo que si algo me faltaba para aprender a mentir, ahí adentro terminé de aprenderlo, ¿no? El método estándar de interrogación era la llamada, digamos, picana eléctrica, pequeña Lulú, la llamaban aquí en la jerga de la casa. Y luego estaba el castigo periódico, con trompadas, patadas, que formaba parte ya de la tortura recurrente, de la tortura menor, si uno quiere expresarlo de esa forma recurrente, que la patota realizaba cada semana o cada 10 días, digamos, hacía un periplo por todos los cuartos para mantener el clima de terror, de incertidumbre, de inseguridad en la casa. La patota era el grupo operativo, tenía un jefe llamado Huguito, que debía ser un oficial joven, un tipo de cultura que había hecho estudios sin ninguna duda, manejaba datos, tenía una conversación de un universitario, digamos. El resto de la patota, pues había un poco de todo. Cantidad de los miembros de la patota, uno los podría asociar hoy con los barra bravas, tanto por el humor como por la manera de proceder en el momento
de pegar o de intervenir. Eran ellos los que se encargaban de los interrogatorios, de las torturas, de ir a buscar a la gente y de llevarlas de la casa, sea para liberarlas o para matarlos. Un continuo taconear por los pasillos, siempre con la expectativa, con el miedo de que esa vez se detuvieran ante nuestra puerta y abrieran la puerta y nos pegaran o sacaran a uno de nosotros para ser torturados nuevamente, ¿no? Y luego la calma, cuando las botas descendían en tropel y escuchábamos el ruido de los motores de los autos encenderse, irse del lugar, alejarse del lugar. Eso significaba, bueno, que posiblemente, casi seguramente, la jornada, digamos, había concluido, no volverían, a lo mejor hasta el día siguiente, tal vez podían pasar hasta 48 horas sin que volvieran, lo cual nos daba una sensación de tranquilidad, de sosiego. Era lo más parecido a la sensación de libertad que nosotros teníamos cuando la patota se iba y quedábamos solos en la casa con los 2 o 3 guardias que nos cuidaban. Las guardias por lo general no interrogaban, salvo algunas que se tomaban el derecho de hacerlo, pero bueno, en definitiva los interrogatorios corrían por parte de Huguito y la patota, ¿no? Ellos, su misión era cuidarnos y mantener el orden en la casa. No podía creer, después de lo que me pasó, que un ser humano a otro ser humano lo esté torturando a ese nivel, siendo que pensaba entre mí, ¿no? Que el hombre va a la casa, o el torturador va a la casa, mira a los hijos, mira a la mujer, o no sé, o festeja un cumpleaños con ellos, y acá estaba matando gente y torturando a un nivel que yo nunca lo pude entender y no lo puedo entender todavía. No puedo entender cómo un ser humano llega a tanto, ¿viste? En una ocasión, por ejemplo, había otro de los sádicos, que se divertía quemándonos a todos con el cigarrillo. Entraba a la pieza, empezó a quemar a todo el mundo, ay, uy, ay. Se empieza a quemar y yo no digo nada. Entonces se empieza a poner nervioso, me agarra así, me saca de la pieza, me lleva a la cocina, me sienta en una mesa, me dice, a ver, ¿por qué no gritás vos? ¿Por qué no llorás? Le digo, no sé, señor, digo, no me sale, digo, los nervios, digo, no. Me dice, la puta que te parió, te hice una pregunta, contestá. Le digo, bueno, ¿querés saber? Le digo, no me vas a ver nunca gritar, le digo, no te voy a dar nunca ese gusto. Y me dice, bueno, eso es una respuesta. ¿Querés un cigarrillo, un mate? Y a partir de ahí no me tocó más. Entonces, era eso también que había que entender, y yo creo que el hecho que me hayan sacado de la pieza, que me hayan permitido entrar en las otras piezas y ver la actitud que teníamos todos, de por favor señor, creaba incluso hasta para mí ahí me di cuenta de la repulsión que uno creaba intentando darles lástima. Dije, no, a esto no hay que parecerse, hay que hacer exactamente todo lo contrario. Ese fue, por ejemplo, un tema que se vio claramente después en la discusión que se produjo en el cuarto, en el momento de planear la fuga y de decidirse por fugarse. Guillermo Fernández y yo teníamos la sensación de que de aquí no salíamos y que teníamos que tratar de irnos por la propia, mientras que yo creo que los otros 2 compañeros que se opusieron a la fuga deben haber sentido, justamente, deben haber tenido más fresco en sus impresiones este cuadro de la calma, de que al fin y al cabo cuando la patota se iba se podía soportar seguir esperando a ver qué pasaba, a ver si éramos, digamos, liberados, ¿no? Los días no eran largos, los días eran cortos, ¿me entendés? Porque vos estabas pensando continuamente que te iban a venir a dar una paliada, continuamente, entonces los días eran cortos, parecían cortos los días, y vos sentías la escalera, bum, 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 esos ruidos, y te acurrucabas porque decís, acá uno cobra, ¿quién no cobra?